comencemos con esta clase de la semana 5, donde el objetivo de la clase hoy día no le puse el tema porque básicamente hoy día vamos a trabajar con integrales de superficie, pero nos queda una colita del teorema de Green, que es esta versión bidimensional, ¿cierto?, de otros teoremas más importantes, la fórmula de Stokes y el teorema de la divergencia, que ya lo habíamos demostrado para estos dominios tipo 3, que eran esos dominios que se podían escribir de dos formas distintas. Se veían como dominios tipo 1, eso era donde la y variaba entre dos funciones, o se podría ver también como dominios tipo 2, donde era la x la que variaba entre dos funciones. Entonces, o miraba que la x varía entre a y b y hay dos funciones, una por arriba o por abajo, o decía que la y varía entre c y d y hay dos funciones, una a la izquierda y otra a la derecha. Entonces se puede ver desde los dos puntos de vista porque dos partes del teorema se demostraban en esos dos tipos de dominio. Los tipos 3 eran los que eran de todo un poco. Entonces, miren, la idea es que, como eso ya lo hemos demostrado, lo que tenemos que convencernos ahora es que uniendo dominios donde el teorema de Green es cierto, podemos encontrar dominios más complicados. Entonces voy a dibujar el siguiente dominio, que en principio no es ni tipo 2 ni tipo 3, pero digamos que es un dominio omega que se puede dividir en dos zonas. Este dominio omega es omega 1 unión omega 2. Lo divido en dos zonas y con las hipótesis siguientes. Ahora, lo que voy a hacer ahora no se puede demostrar. Yo intentaba demostrarlo y no se puede, y es ahí donde uno se da cuenta que los dominios de R2 son más complicados de lo que uno cree. Las curvas pueden ser más complicados, los abiertos son medios inimaginables. Entonces el dibujo que uno más se imagina es ese que acabo de poner ahí en la pizarra, donde el dominio omega es la unión de dos dominios, omega 1, omega 2, de tal forma que esos dominios están separados por una curva gamma, y de modo que la frontera de cada uno de esos dominios se puede distinguir en forma perfecta. La frontera del dominio omega 1 está formado por la curva gamma, que es la que mueve, la que separa a omega 1 más omega 1 de omega 2. Curva que voy a suponer que está orientada, si quieren, en esa dirección, de abajo hacia arriba. Para que cuando lo mire desde el punto de vista de omega 1, piense que estoy efectivamente en el buen sentido, con esta regla de la mano izquierda. ¿Se acuerdan que yo recorría la curva y el dominio tenía que estar a la izquierda? Desde el punto de vista de omega 1, la orientación es perfecta. Y esa frontera hay que unirla con la curva que va por fuera. Curva que voy a llamar, esta curva orientada de esa forma, curva que vamos a llamar, si quieren, gamma 1. Entonces, la frontera del dominio omega 1, voy a poner aquí, la frontera del dominio omega 1 se puede describir como una curva gamma, que es la que separa omega 1 de omega 2, unión la curva gamma 1, que es la que quedó por fuera. ¿Qué les parece? Como que es bastante claro. Nos dice, yo me imagino muchas figuras donde tengo un dominio con una curva que va por fuera y una que separa a dos partes de mi dominio. Ahora, eso es justamente lo que en general no se puede demostrar. Porque como están esos ejemplos raros, ¿se acuerdan que les conté que existían los ejemplos raros que se llamaban esos que tú habías encontrado ¿cómo eran? Los que yo decía canales, no son canales, son los lagos de Guada, ¿cierto? Los lagos de Guada eran tres conjuntos abiertos que tenían la misma frontera. Entonces, imaginen ustedes si omega 1 y omega 2 fuesen dos conjuntos que tienen la misma frontera. Bueno, gamma sería la frontera común. ¿Y quién sería gamma 1? Vacío. Porque aquí la idea es que gamma 1 es la parte de la frontera de omega 1 que no es frontera de omega 2. ¿Se fijan en el dibujo que gamma 1 es la parte de la frontera de omega 1 que no es frontera de omega 2? Entonces la frontera de omega 1 es gamma unión la curva gamma 1. Y la frontera de omega 2, entonces la frontera de omega 2 es, son dos curvas. La curva que va desde este punto por fuera, que voy a llamar, ¿cómo le vamos a llamar a esta? Esa la vamos a llamar gamma 2. ¿Qué les parece? Gamma 2. Esa gamma 2, unión, la curva gamma que separa omega 1 con omega 2, pero para que el teorema de Green sea válido, lo que tengo que hacer es recorrer esa curva en el sentido contrario. Entonces, con mi notación de la semana pasada, diría que esto es gamma con un signito menos arriba para decir que esa curva no la va a recorrer en el sentido contrario. ¿Se dan cuenta ustedes qué pasaría si omega 1 y omega 2 tuviesen la misma frontera? ¿Cuánto valdría gamma 1? ¿Cuánto valdría gamma 2?
Serían vacíos. ¿Y qué es lo que yo quiero decir en este dibujito? No, que gamma 1, gamma 2 existen y son tales que además la frontera, esto de aquí, me faltó el índice de omega 2, y además la frontera de omega, que es la unión de omega 1 con omega 2, esa frontera completa es... voy a hacer el dibujito. Esa frontera completa es gamma 1 unión gamma 2. Claro, y si es que gamma 1 y gamma 2 fueran vacíos, no habría. Claro, entonces, eso significa, ¿qué significa eso? Significa que esto que estamos haciendo a partir de ahora no es algo infinitamente general. Esto de aquí solo es cierto para dominios omega 1, omega 2, que se peguen uno al lado del otro en forma similar al dibujo que está en la pizarra. Donde exista claramente una frontera gamma que separe a las dos partes, exista claramente una frontera gamma 1 que sea parte de un dominio y no del otro, y exista claramente una frontera omega 2 que esté por el otro lado. O sea, donde ese dibujo sea cierto, que posiblemente haya muchas situaciones en ingeniería donde ese dominio, donde esa unión sea correcta. Pero si la cosa es mucho más general y uno piensa en dominios omega 1 y omega 2 totalmente generales, a lo mejor ahí ese esquema va a estar totalmente fuera de lugar. La demostración que vamos a hacer entonces es para uniones que respeten esa restricción. Entonces lo que uno puede hacer es decir, si en omega 1 y en omega 2 se cumple Green, entonces se cumple Green en el dominio omega. Entonces eso vamos a escribir. Si la fórmula de Green es válida en omega 1 y en omega 2, por separado, o sea, usted ya demostró esa fórmula para los dos dominios, por separado. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Eso implica que la fórmula de Green también es válida, ¿dónde? Es válida en el dominio omega, unión de esos dos dominios con esa geometría que está escrita en la pizarra, que es una geometría muy, muy particular. O sea, se encuentra muchas veces, pero es una geometría particular, donde pegoteo dominios. Por ejemplo, omega 1 podría ser un rectángulo al lado de otro rectángulo. Ahí se cumple perfectamente todo. Que hay una frontera que los separa, hay una frontera por la izquierda, una frontera por la derecha, un gamma 1, un gamma 2, y uno identifica bien todas las componentes de esta parte de la demostración. Pero si quieren hacer una cosa en general, diciendo sea omega 1, sea omega 2, abierto, demostremos que... La cosa empieza a ser mucho más complicada. No se puede hacer en general. Bueno, entonces rápidamente, ¿qué significa la fórmula de Green en omega 1? Significa que si usted calcula la integral en el dominio omega 1 de las derivadas, bueno, tengo un campo vectorial f, ¿cierto? Entonces calculo de 1 f2 menos de 2 f1. Bueno, esa integral en gamma 1, en omega 1, es la suma de las integrales sobre el borde. ¿Cuáles son las integrales del borde cuando pienso en omega 1? El borde tiene dos componentes, una componente que es gamma 1 y otra componente que es gamma. Entonces, la integral completa es la integral sobre gamma 1 de f.dr más la integral en gamma de f.dr. Ahí está la fórmula de Green usada en el dominio omega 1. ¿Y cuál es la misma fórmula de Green en el dominio omega 2? Bueno, en el dominio omega 2 es la integral sobre omega 2 de la misma cosa. El integrando es el mismo. Lo que estoy haciendo es calculando la integral en distintos dominios, simplemente. Integro esa cosa. ¿Y cuánto vale en el caso de omega 2? Vale dos curvas bien definidas. ¿Cuáles son las dos curvas bien definidas? Una es gamma 2. ¿La ven? ¿La ven? Gamma 2. Ahora, lo que va adentro es lo mismo. Si quieren lo puedo repetir, pero tampoco es tan importante que uno se acuerde de lo que va adentro. Siempre adentro va f.dr. Siempre es la integral de trabajo. Ahora, lo importante es dónde se calcula esa integral de trabajo. Se calcula en gamma 2 y después se calcula dónde más. Ahí hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque ahí hay que tomar gamma en gamma, pero al revés, o sea, en gamma menos. Y la integral de trabajo en gamma menos es lo mismo que menos la integral de trabajo sobre gamma de f.dr. Ya, entonces, ¿cuál es la magia? Bueno, la magia es muy sencilla, que si uno suma las dos integrales, entonces al lado izquierdo, sumando, aquí, si calculo la integral en omega 1 más la integral en omega 2, estas son integrales bidimensionales de CBB. Integral en un dominio más la integral en el otro dominio es simplemente la integral en la unión, o sea, omega de lo que vaya adentro. De x de y. Ya lo voy a poner así. Igual, lo interesante es que queda al lado derecho. Al lado derecho las integrales son... La de gamma 1 sobrevive, la de gamma 2 sobrevive y la de la interacción entre los dos dominios, que es gamma, esa integral aquí tiene signo más y la misma integral por el otro lado tiene signo menos, o sea, esas integrales se cancelan y solamente quedan las integrales en el borde, es decir, la integral sobre gamma 1
de f.dr más la integral sobre gamma 2 de f.dr, y eso no es más que la integral sobre la frontera del dominio omega. La integral externa de ese dominio omega, entendiendo que el dominio omega no incluye a la componente gamma. Entonces, f.dr. Ya, ahí está demostrado el teorema de Green en un dominio que es más extenso, que es la unión de dominios raros. Ahora, si uno hace esta cosa, lo puede hacer con muchos ejercicios, pero aquí todavía diría que la cosa no es tan rara, porque estoy uniendo dominios uno al lado del otro, donde cuando hago la unión desaparece esa curva, ¿se fijan? Cuando hago la unión quedó ese dominio omega. Y después alguien puede decir, oye, y agrega el otro trocito por aquí. Ya, un omega 3. ¿Qué va a pasar cuando le agrego omega 3? Va a desaparecer esa zona y va a quedar solamente la integral sobre la frontera del dominio exterior. Agrégale otra cosa por acá. Va a desaparecer la interacción y van a quedar la integral solamente en esa zona, y así puedo empezar a unir cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si empiezo a unir cosas y el dominio resultante tiene huecos? ¿Qué pasa con las perforaciones? Bueno, pasa lo mismo, pero uno puede ahí convencerse de que... Porque hay una cosita rara, ¿cierto? ¿Cuál es la cosita rara? ¿Qué pasa con las perforaciones? Perforaciones. Bueno, que está la cosa, ¿se acuerdan eso de la regla de la mano izquierda? Que de hecho cuando lo veo aquí alguien me dice, oye, tu regla de la mano izquierda es ridícula, porque la regla de la mano izquierda no es más que la regla de... Ahí la siguen viendo, ¿cierto? Esa regla de la mano izquierda es la regla antihoraria, ¿cierto? Siempre antihoraria, porque el dominio todavía no tiene huecos, pero cuando el dominio quede con huecos al interior, quede con perforaciones, por ejemplo, ya hagamos, es el típico, ¿cómo lo llaman ese? El típico huevo frito. El típico dominio tipo huevo frito, que es un dominio con una perforación. El dominio es este es mi dominio omega, ese, que tiene una perforación. Esa perforación no es parte del dominio. Por ejemplo, la función no tiene rotacional en esa zona, entonces hay que calcular solo en esa zona. Bueno, por supuesto que ese dominio lo puedo descomponer en dos grandes curvas. Una curva que va por fuera y otra curva que va por dentro. La pregunta es, ¿en qué orientación la curva de adentro? Bueno, como en todos mis cálculos, en los dominios tipo 3 no habían perforaciones, y en eso que hice ahí no veo todavía las perforaciones, entonces lo que voy a hacer en este ejercicio muy particular, voy a hacer lo mismo de allá, lo voy a dividir en dos zonas. Voy a trazar una curva allá arriba y una curva acá abajo, de tal forma que quede el dominio de la izquierda y el dominio de la derecha. Y vuelvo a repetir el cálculo, pero ahora con esa geometría, para ver qué cosas se cancelan y qué es lo que sobrevive. Entonces vamos viendo el dominio omega 1. ¿Cuál es su frontera? Si quieren este punto de aquí llamémoslo punto A ese punto de ahí llamémoslo B, a ese punto llamémoslo C y a ese de arriba D. ¿Por qué razón? Porque en la frontera de omega 1, entonces la frontera de omega 1, ¿cómo la van a escribir? Como ¿qué curvas? Primero, una primera curva que yo diría gamma 1, que es la curva que va desde dónde hasta dónde. Entonces mi idea es esta zona externa, que va desde dónde hasta dónde, desde A a D o desde D a A. ¿Cierto? El sentido de, alguien dice antihorario significa de D hacia A, regla de la mano izquierda. Entonces, esa es la curva gamma 1, ya, aquí voy a ponerle gamma 1. Después, cuando voy del punto A al punto B, aquí tengo una pequeña curva que pasa hacia el interior, hacia la perforación. Entonces, a esa la voy a llamar, si quieren, unión, la curva gamma AB. ¿Les parece? La curva gamma AB, que la tengo ahí, esa curva es la curva en esa orientación, la gamma AB. Después, ahora sí, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? El dominio omega 1. Bueno, sigo respetando la regla aquella de la mano izquierda. Y en esa regla de la mano izquierda, ¿cómo tengo que describir la curva que sigue? Voy de B hasta C. ¿Por dónde? De B a C, pero pasando por dónde. Es que de B a C te veo dos caminos, el de la izquierda y el de la derecha. ¿Cierto? De B a C es como ambiguo, ¿cierto? Entonces, claro, el de B a C que pasa por la izquierda. Pongámosle este punto A, B, C, D, E, F. Para decir que es la curva que va de B a C pasando por E. Entonces digamos unión, la curva gamma que va de B, pasa por E y por C. Ahí está muy claro cuál de las dos curvas, ¿cierto? La que va por la izquierda. Y después me falta algo para completar la frontera de omega 1. La que va de dónde a dónde? De C a D. De C a D es simplemente esa que va allá arriba. Unión gamma que va de C a D. Ya, ¿cuál es la frontera de gamma 2? La frontera de omega 2.
Ya, entonces digamos, partamos del punto A también. Partamos de aquí, del punto A. Primera curva, esta que va por la izquierda, a esta curva que va por el mundo exterior, la vamos a llamar, ¿cómo la llamarían a esa? A esa llamémosla gama 2, ¿cierto? Esa la entendemos bien, la que va por fuera. Unión. Con eso llegamos hasta D. Unión, ¿qué cosa? La que va de D a C, que es la misma que iba de C a D, pero en sentido opuesto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con las integrales? Ahí se van a cancelar, ¿cierto? O sea, iba hacia arriba, iba hacia abajo en la otra. Entonces, esa es la curva gamma CD con signo negativo. Recorrida en sentido contrario. Ya, llegamos al punto C. Y cuando llegan al punto C, ¿cómo llegan? ¿Cómo tienen que moverse para ir al punto B? Pensando en que estoy escribiendo la frontera de omega 2. Hay que ir de C a B. ¿Por dónde? Pasando por E o por F. Esos son los dos caminos. Pasando por F, ¿cierto? Y ese es un camino nuevo que no estaba descrito anteriormente. Unión, la frontera gamma que parte en C, pasa por F y llega a B. Que la puedo dibujar aquí, esta que va ahí. También es antihoraria. ¿Las ven antihoraria? Antihoraria cuando uno está mirando el dominio omega 2. ¿Cierto? Ya, perfecto. Y después creo que casi se terminó. No, me falta una. ¿Cuál falta? La que va desde B a A, que es la misma que tenía anteriormente, que es la que iba de A a B con signo negativo. De A a B es descrita en sentido contrario, integral que nuevamente, la voy a dibujar acá al lado, que nuevamente se va a cancelar. Entonces, aplican su fórmula de Green. Digamos que la fórmula de Green era válida en omega 1, digamos que era válida en omega 2. ¿Qué va a pasar con la fórmula de Green completa? Bueno, la integral sobre omega de todo lo que vaya adentro, el de 1F2 menos de 2F1 de X de Y va a ser igual a la integral sobre omega 1 más la integral sobre omega 2. Y la integral sobre omega 1 va a ser la integral de trabajo sobre todas esas curvas. Curva 1, curva 2, curva 3, curva 4. La integral sobre omega 2 va a ser la integral de trabajo sobre toda su frontera. Curva 5, curva 6, curva 7, curva 8. Pero se van a simplificar varias de esas integrales. ¿Cuáles son las integrales que se van a cancelar? Esta de AB, ¿cierto? Se va a cancelar con AB negativo. Después la de CD también se cancela. Esa CD se cancela con esta de aquí, CD negativo. Que son estos trocitos de aquí. Cuando iba por un caso en el dominio omega 1 de A a B, en el dominio omega 2 de B a A, esas dos integrales se cancelan entre sí. Se mueren. Muerte. La integral que iba de C a D cuando estaba en el dominio 1 y la integral de C a D cuando estaba en el dominio omega 2, esas dos se cancelan. ¿Cuáles sobreviven? Bueno, la integral de gamma 1 sobrevive. Esa de ahí no hay problema. La integral gamma 1 f.dr. ¿Qué es eso? Es parte de la frontera. ¿Cuál otro sobrevive con nombre? La integral sobre gamma 2. ¿Qué es eso la integral sobre gamma 1 más la integral sobre gamma 2? ¿Qué es gamma 1 unión gamma 2? Es toda la curva externa del dominio. La que encierra a la yema y a la clara y a la yema del huevo. ¿Eso es? Ya, perfecto. Esa no se cancela. Pero tampoco se cancelan las internas. ¿Cuáles son las internas que no se cancelan? Esta, gamma BEC y gamma CFB. Ya, se las voy a escribir así. ¿Qué eran eso? BEC. ¿Dónde está el BEC? Ahí lo veo. Gamma BEC de f.dr más la integral sobre gamma CFB. ¿Eso era? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? BEC, ahí lo ven, BEC. Esta de aquí las voy a borrar, se cancelaron. Esta de aquí las voy a borrar, se cancelaron. Entonces quedó una linda integral por fuera, en gamma 1, unión gamma 2. Y quedó una linda integral por dentro. ¿Pero cuál es la integral por dentro? Díctenme los orden de las letras. Partiendo en B, después ¿hacia dónde? Hacia E, después a C, después a F y vuelve a B. O sea, es la integral que encierra a la yema del huevo frito. Pero descrita ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? Ahí es donde ya la cosa del horario y antihorario no me funciona, ¿se fijan? Ahora, sin embargo, esa de ahí, si lo miro desde el punto de vista global, sigue respetando las reglas de la mano izquierda. O sea, la que se conserva cuando hay perforaciones, obviamente es esa regla de la mano izquierda. Ahí tengo mi teorema de Green. La integral sobre el dominio omega es la integral sobre la frontera de f.dr y la frontera tiene dos grandes partes. Una parte externa y otra parte interna.
Todas esas integrales hay que calcularlas, pero calcularlas en el sentido de la regla de la mano izquierda. Ya, y obviamente si el dominio fuese más complicado, lo voy a dibujar por aquí, si fuese un dominio con múltiples perforaciones, ahí tienen una perforación, ahí tienen otra perforación, incluso aquí dentro de la perforación tienen una isla, y el dominio fuese esto. Lo voy a marcar aquí. ¿Lo ven? Ya. ¿Cuál sería la fórmula de Green? La integral sobre omega de la derivada 1 de F2, derivada menos derivada 2 de F1 sería igual a la integral de f.dr, ¿dónde? Estaría la integral en la curva exterior en el sentido de la mano izquierda, es decir, esa va a quedar antihoraria. ¿Se fijan? Después van a venir las perforaciones. ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? Ah, regla la mano izquierda, ¿se fijan? Yo lo hago así. Esa va en ese sentido. Después, aquí tengo otra. ¿Horario o antihorario? Esta. Esta es horario porque tiene que quedar siempre el dominio hacia la izquierda. Y después la isla que está dentro. O sea, esto es como tierra firme, mar, tierra firme. Esa curva, ¿en qué sentido? Esa de ahí, claro, regla la mano izquierda, tengo que recorrerla, ahí la dibujo mejor, ahí donde me veo la mano izquierda, ¿se fijan? Entonces, ese es el sentido antihorario. Y si hubiese, ya pueden seguir exagerando, si hubiese aquí adentro una perforación. Entonces ahí podría haber como una sucesión de hoyitos, perforaciones, van quedando todas en el sentido correspondiente, ahí la voy a dibujar, ahí, para que ahí funciona la regla de Green. Ya, con eso la fórmula de Green yo diría que la tenemos demostrada para todo dominio. Pero van a decir, oiga, pero esta demostración es un poco ridícula porque solamente usa dominios tipo 3 y después puedo hacer uniones de dominio donde la fórmula sea cierta. Ahora, con eso, en principio no podría decir que los dominios son muy, muy pobres en los cuales se puede utilizar la fórmula de Green. Pero hay una observación interesante y la observación interesante es que dominios tipo 3 son los triángulos. Voy a poner aquí observación, los triángulos son tipo 3. Todos los triángulos. Bueno, también los cuadrados, pero los triángulos son más simpáticos. Los triángulos son tipo 3. ¿Qué les parece eso? ¿Será cierto? Los triángulos tipo 3. Miren, aquí les dibujo un triángulo cualquiera. Listo. ¿Es tipo 3? Me quedó muy sencillo. ¿Es tipo 1? Quedó muy fácil, ¿cierto? Ya, un triángulo más complicado. ¿Cómo puede ser un triángulo más complicado? Ahí. Casi me quedó cuadrilátero, pero lo traté de hacer lo más complicado posible. ¿Es tipo 1? ¿Es tipo 1? Sí, es tipo 1. ¿Cuál es su extremo X inicial? Ahí está la A. ¿Cuál es su extremo X final? Ahí está el B. ¿Es cierto que la parte superior es una función? ¿Es cierto que la parte inferior es una función? Bueno, una función por tramos, pero recuerden que eso no lo podía hacer por tramos las integrales en el primer tramo o en el segundo. O si quieren, incluso podrían decir que son dos dominios tipo 1. Entonces ahí podrían decir, ya, uso esta cosa de las uniones. ¿Es dominio tipo 2? ¿Cuál es el Y más chico? Ahí, eso es el C. ¿Cuál es el Y más grande? Ese es el D. ¿Es cierto que la X tiene una función que la limita hacia la derecha y la X tiene una función que la limita hacia la izquierda? Sí, es dominio tipo 3. Bueno, con que los triángulos sean dominios tipo 3 se terminó el problema de la ingeniería, porque en ingeniería prácticamente todos los dominios que se usan son triangulaciones. Las triangulaciones son la clave para hacer dominios complejos. Los dominios complejos, entonces, esto implica que triangulaciones, Green es cierto. Green es cierto. Es cierto. Y con triangulaciones los ingenieros hacen maravillas. Y eso les quería mostrar les había traído una... Bueno, no les traje. Había impreso una hoja bonita. Pero se me quedó en la oficina. Ya, bueno, culpa mía. Pero, ¿cuál es la idea? Que con los triángulos uno puede hacer cosas... de hecho, ¿cuál era? Es que lo que pasa es que soy súper malo para el dibujo, así que creo que era algo así como...
no es yo creo que ya están pensando en algo, pero no era exactamente... Era un dominio que eran puros triángulos, triángulos grandes, triángulos chicos. Ya, aquí le voy a poner así nomás, hacia el lote. Pero la idea es que con los triángulos, si uno va juntando triángulos grandes, triángulos pequeños y los va cambiando de tamaño, puede ajustarse a formas muy complejas. Creo que el dibujo tenía por aquí unas cavidades, donde las cavidades, parece que habían dos cavidades, una cavidad por ahí, otra cavidad por acá, no sé si había una cavidad así. Ya, después se los mando a cursos, ¿les parece? Se los mando a cursos para que vean, por ejemplo, cómo se pueden hacer cosas de este estilo. Y de hecho, el dibujo que traté de buscar, pero ese no lo encontré, no les prometo nada, así que no se los voy a mandar porque no sé si lo tenga, es que también uno puede, por ejemplo, en cartografía, creo que tenía por ahí una triangulación que era así, miren. A ver si me funciona. No sé, ahí. Donde tenía algo así como la triangulación de toda esta zona, que era el mar en torno de, no sé si la isla de Chiloé, una parte de la isla de Chiloé, y eso era una colección de puros triángulos. O sea, uno toma el terreno y dice, voy a hacer un cálculo en ese dominio, y lo que hacen los ingenieros es, ese dominio lo discretizan como unión de triángulos grandes con triángulos chicos, y en realidad al final lo que hay que hacer son triángulos pequeños para que las cosas converjan. Ahora, traten de buscarlo por internet, yo no encontré ninguna cosa, así que... pero en mi computadora en alguna parte puede estar porque hicimos un cálculo una vez de... creo que estábamos estudiando marea roja, algo del estilo, y teníamos que resolver Navier-Stokes en el fluido en torno a Chiloé, y alguien se había dado el trabajo no sé si habían unas islas por ahí, de hacer una colección de puros triángulos, de tal forma que con los triángulos uno podía llenar... ya, ahí lo voy a hacer puras rayas al lote, porque en la pizarra no puedo hacer algo muy preciso, pero entienden la idea. O sea, dominios que se podrían usar en ingeniería se pueden conceptualizar como uniones de triángulos, y eventualmente esos triángulos pueden ser de tamaño que tiendan a cero, para poder describir geometrías mucho más complicadas. Ahora, como siempre hay que limitarse a una cantidad finita de triángulos, a lo mejor no tienden a cero, pero hay triángulos muy pequeños. Uno puede hacer triángulos del orden de milímetros junto a triángulos del orden de metros, y con eso recubrir zonas que son mucho más complicadas y tener, por ejemplo, cosas como, bueno, había un pajarito que había encontrado bien bonito y mapas de ese estilo. Entonces yo diría que con eso la ingeniería queda resuelta. A pesar de que matemáticamente no todos los dominios abiertos son de esta forma. ¿Me entienden? O sea, matemáticamente no todos los dominios son triangulaciones, pero en ingeniería prácticamente todos los dominios son triangulaciones. Si ustedes buscan ahí cálculos numéricos en ingeniería, cálculos numéricos van a ver que siempre o son triangulaciones o son cuadriláteros. Ahora, los cuadriláteros, eso no me preocupa mucho porque los cuadriláteros, ¿qué cosas son? Unión de dos triángulos. Y dado que sabemos que Green es válido en la unión de dominios, entonces Green también es válido en cuadriláteros. Si su dominio es unión de cuadriláteros, ahí tienen que Green es válido en ese dominio complejo que hayan encontrado. ¿Les parece? Ya, con eso no sé si tienen dudas, pero yo diría que el tema de Green queda resuelto, y ahora pasamos al control y no hacemos más cosas de Green, bueno, hasta que se nos venga el resto de... Sí, creo que antes de terminar, sí, una observación matemática, un par de observaciones. Ya, si Green es verdad, ocurre lo siguiente, observaciones. Bueno, obviamente ya se dieron cuenta, ¿cierto?, que Green dice lo siguiente: la integral sobre omega de la derivada 1 de f2 menos la derivada 2 de f1, esa cosa de x de y, es la integral sobre la frontera de omega de f.dr. Ya, primera observación que no le llama la atención a nadie, es que esta cosa de F1, de 1F2 menos de 2F1, es la fórmula del rotor, pero para eso tengo que pensar en que mi campo vectorial F es de la forma F1, F2, C. O sea, tengo que pensar que mi campo vectorial, que
En la fórmula de Green vive en R2, hay que pensarlo como que viviese en R3 y pensar que en R3, voy a dibujar aquí si quieren R3, ya, ahí tengo R3, con X, Y, Z, lo que estamos haciendo es calculando la integral en una curva que está en el plano. Y en esa curva estamos calculando el trabajo de este campo vectorial que ya es tridimensional, pero lo estoy calculando solamente en esa curva. Y esa integral de trabajo de ese campo vectorial es igual a la integral sobre el dominio omega, omega está aquí, donde aparece esta cosa que es el rotor, este es el rotor de F, pero del rotor la componente 3. Entonces puedo decir que ese es el rotor punto K unitario. ¿Qué les parece? Del rotor, la componente 3. Entonces, este integral del lado izquierdo puedo decir, es el rotor el que estoy integrando, punto K, de X de Y. Y cuando lo veo así, este K unitario de X de Y, ¿se acuerdan lo que era la integración? ¿Cierto? En la integración, aquí había el de X de Y, eran como cuadraditos en el dominio XY. Si usted a ese de X de Y le pone el vector K unitario, a esa combinación de X de Y, que es un elemento de área, multiplicado por el vector K unitario, se le llama elemento vectorial de área. Ese es un elemento de área vectorial. Y esta integral es una integral de un rotacional tridimensional, el cual está producto punto el elemento de área, pero elemento vectorial, donde K unitario es la perpendicular a esa área. K unitario es la perpendicular al área, porque mi dominio es bidimensional. K unitario vive fuera del plano, vive en la dirección Z. Entonces uno le agrega, si quieren, al de X de Y, que es el elemento de área típica de las integrales, le agrega el K unitario y dice que esa cosa es un elemento de área, pero ahora un elemento de área que tiene una dirección y sentido. La dirección y sentido es K unitario. Entonces es un elementito de área en esa dirección. Y de hecho hay muchos que hasta se lo imaginan como un elementito que está girando en torno de K unitario, para respetar la regla de la mano derecha. Y esto, visto así, uno puede decir, o sea, Green es un caso particular de la fórmula de Stokes que tenemos que ver más adelante. De Stokes. Es un caso donde aparece el rotacional. Es una integral donde está el rotacional. Lo que estoy integrando es un rotacional. ¿Lo ven? Entonces, claro, lo que pasa es que después la fórmula del rotacional de Stokes va a ser cuando el área no esté en el plano XY, sino que cuando el área esté por acá arriba, cuando el área sea como la cúpula del Movistar. Entonces, cuando el área sea una cosa tridimensional, y ahí se nos va a complicar mucho más. Ahí hay que calcular el rotacional, hay que calcular la integral a lo largo de la superficie, y para eso nos falta aprender más de superficie, que es el tema que quiero ver a partir de ahora. ¿Se fijan? Pero al menos esta fórmula de Green es un caso particular de esas cosas que puede ser más complicada más adelante. ¿Duda? No, a lo mejor adelantándose, pero el elemento de área siempre apunta como en la normal. Sí, siempre vamos a apuntar en la normal a la superficie. Incluso cuando la superficie como que no se esté moviendo solamente en un plano bidimensional. Incluso aunque la superficie sea como esta, ¿cierto? Aquí van a ver normales que van a apuntar, ya, pero eso, no, en 15 minutos más lo vamos a hacer eso. ¿Ya? Eso lo tenemos que estudiar un poquito más. Pero quiero pasar una segunda observación. Entonces uno dice, bueno, esto alguien puede decir, era medio trivial. Si la fórmula de Green, esa derivada, todos lo vieron como, todos se dieron cuenta que esa derivada era ¿se dieron cuenta, cierto? Sí, todos la miraron y ¿qué me dijeron al tiro? Eso que estás integrando es un rotacional, un rotor, componente 3 del rotor. Bueno, también sea con pequeño cambio de variable, puedo pensar que estoy integrando una divergencia. Como está en R2 no veo la diferencia entre el rotor y la divergencia. Bueno, alguien me va a decir ahí, claramente es un rotor. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya, pero observación 2. Esa cosa también la puedo ver como una divergencia. Porque miren, voy a pensar en mi dominio. En mi dominio omega. Ahí está el dominio omega. Yo estoy calculando la integral y en cada punto, cuando hago la integral de trabajo, estoy haciendo f punto dr y para el dr necesito conocer el vector tangente unitario.
Cuando uno calcula el f.dr, ¿se acuerdan que el dr? Lo escribo por acá. El dr es el vector tangente unitario a la curva por ds. Ya, o sea, cuando hago f.dr, estoy haciendo f.s vector. Pero uno puede decir, ¿y qué pasa si me cambio de vector? Un vector perpendicular al vector tangente. Como estoy en el plano puedo hacer muchas cosas. En el plano puedo decir que ese vector tangente unitario es perpendicular a este otro. Bueno, todo vector es perpendicular a otro, o sea, como es medio evidente, ¿cierto? Ya, entonces, ese vector tangente es perpendicular a este. Este vector es tangente a la curva y este otro vector es normal a la curva, así que lo voy a llamar n unitario. Ahora, en estricto rigor hay dos normales, esa y esta otra. Pero esta otra no me importa, no me interesa. Me interesa la normal que va del dominio hacia afuera. Ahora, como estoy usando la regla de la mano izquierda, no se olviden nunca de eso, la regla de la mano izquierda, si yo quiero de las normales construir la normal que sale hacia afuera, tengo que agarrar el vector tangente y rotarlo hacia la derecha o izquierda. ¿Cierto? Para que sea un normal que sale del dominio, siempre tengo que rotarlo hacia la derecha, El dominio está hacia la izquierda y yo quiero que esta normal apunte hacia afuera. Entonces, si el vector tangente unitario tiene componente T1, T2, el vector normal unitario tiene componentes, dos alternativas. T2 menos T1 o menos T2, T1. Solo dos alternativas. ¿Por qué solo dos alternativas? Porque para ser perpendicular, ¿cuál es la condición para que dos vectores sean perpendiculares? Producto punto igual 0. Entonces, miren, si tomo esa alternativa, ¿cuánto vale el producto punto? T2 por T1 menos T2 por T1, 0. Ese vector es perpendicular. Este otro vector, ¿cuánto vale el producto punto? Menos T2 por T1 más T2 por T1, 0. O sea, tengo esa y las dos son normales. ¿Y de qué tamaño es este vector? Bueno, como este de aquí era unitario, T1 cuadrado más T2 cuadrado era 1. ¿De qué tamaño es este vector? T2 cuadrado más menos T1 al cuadrado, tiene tamaño 1, menos T2 cuadrado más T1, estos dos son unitarios y perpendiculares a S. Si los dos son unitarios y perpendiculares a S, significa que son los dos normales, una que apunta hacia afuera y la otra hacia adentro. ¿Cuál será la que apunta hacia afuera? Para pensarlo mejor conviene pensar en que el vector T tiene sus dos componentes positiva y positiva. Cuando el vector T tiene las dos componentes positivas, está por ahí. Ese tangente tiene las dos componentes positivas. Ven aquí T1 y ven ahí T2, las dos componentes positivas. ¿Y el vector normal cuál es? El que apunta hacia acá abajo. ¿Qué componente tiene positiva? ¿La primera o la segunda? La primera es positiva y la segunda es negativa. Entonces, de las dos alternativas, ¿cuál es? Si estos dos son positivos, ¿cuál me gusta? ¿Positivo negativo o negativo positivo? Claro, para que sea el normal que va justo en la dirección de la derecha, de los dos hay que tomar el T2, menos T1. T2, menos T1. Ese es el verdadero vector normal exterior. Si quieren, también pueden pensar en que este vector tangente, que hay un angulito θ, y las componentes son coseno, seno. Y para sacar este 8 tienen que hacer ángulo θ, restarle pi medios y calcular coseno de θ menos pi medios, seno de θ menos pi medios, y con las identidades les va a dar exactamente lo mismo. Ya, ese es el vector normal. Entonces, dicho eso, ¿qué es la integral de f.dr? La integral de f.dr es, bueno, la integral sobre gamma de f, que es f1, f2. Punto dr significa por T1 por T2 ds. Esa es la integral con el vector tangente. Pero ahora es integral con el vector tangente, yo digo que es lo mismo que F1T1 más F2T2, ya eso es el producto F2T2, producto punto. Y ese producto punto puedo decir, no es T1T2. El T2, ese T2, cámbiale de nombre. El T2 cámbiale de nombre. ¿Qué nombre le darían a ese T2 pensando que es el vector normal? A ese T2 yo lo llamaría N1. Y a este T1 cámbiale nombre. No es T1, sino que es menos N2. Menos N2. Menos N2. Entonces esto dice que la integral sobre gamma que estoy calculando es F2 por N1 menos F1 por N2. ¿La ven? Y eso nuevamente es un producto punto. Es el producto punto de quién con quién. Integral sobre gamma. ¿Cuál es el vector?
Ah, no es F1, F2, obviamente, no es F1, F2. Pero hay un campo vectorial que está producto punto en la normal. ¿Cuál es el campo vectorial producto punto en la normal? F2, menos F1. ¿Ya? Y lo que dice el teorema de Green es que esa integral es igual a... ¿Ya? O sea, es simplemente cambiar. En lugar del vector tangente no me gusta el vector tangente y quiero el vector normal. Entonces, si hago el vector normal, ¿qué queda? Queda aquí la integral sobre gamma de F2 menos F1 punto n ds. Esa es la integral sobre el dominio omega de ¿cuánto era? De 1 F2. ¿A eso era? Menos... Arriba. De 1 F2 menos... Más... ¿Ya? ¿Ah, ¿se dan cuenta? Miren, de 1 F2, ¿lo ven arriba? Menos, más le voy a poner. Más de 2 de menos F1. ¿Será eso? Entonces, escrito así, de X de Y, esto es una divergencia. ¿Pero la divergencia de quién? Porque la divergencia es, tomo un vector y la primera componente la derivo con respecto a X, la segunda componente la derivo con respecto a Y. Esta es la divergencia de ¿qué vector? Del vector cuya primera componente es F2 y cuya segunda componente es menos F1. Ah, entonces toda esta cuestión es mucho signo menos. Hagamos un cambio de letras. Digamos que, ¿cómo están simplemente funciones escalares? Funciones escalares puestas en la primera o segunda componente. Yo diría que esta es la integral sobre gamma de al F2 lo voy a llamar G1 y al menos F1 lo voy a llamar G2. Y voy a decir que es la integral de un campo punto n de S. ¿Qué les parece? Una letra nueva, en lugar de F2, G1. En lugar de menos F1, es un campo vectorial que tiene esas componentes, G1, G2. Y esa integral de G1, G2 punto n de S es igual a la integral sobre omega de... ¿Qué quedó aquí al lado derecho? Quedó la derivada primera de ¿quién? De G1. Quedó la derivada 2 de ¿quién? De G2. ¿Y qué cosa es eso? Ahora sí que lo veo mejor, ¿o no? Eso es una divergencia. Ahí está que la fórmula de Green es el caso particular también del otro teorema importante que tenemos que ver en R3, que es el teorema de la divergencia. Es una versión bidimensional del teorema de la divergencia. Aquí aparece la divergencia del vector G. La integral de la divergencia es igual a la integral del vector punto, pero no punto T. La integral de la divergencia es la integral del campo vectorial punto el vector normal. En el trabajo hay que hacer los vectores punto el vector tangencial. Pero aquí cambié de paradigma, ¿cierto? Y ahora en lugar de hacer punto el vector tangente, voy a hacer punto el vector normal. Si usted hace punto el vector normal, se obtiene en lugar del rotacional la divergencia. Entonces uno puede decir, Green es un caso particular, ¿ya? Un caso particular de un teorema más complicado. ¿Cuál es el teorema más complicado? Es un caso particular del teorema de la divergencia. Del teorema de la divergencia. ¿Y qué dice ese teorema de la divergencia? No lo hemos hecho todavía, pero dice que si usted en cualquier dominio calcula la integral de la divergencia de un campo vectorial cualquiera, esa integral de la divergencia en el dominio, que en este caso es un dominio bidimensional, de X de Y, eso es la integral sobre la frontera del dominio del campo vectorial producto punto, no el vector tangente, sino que producto punto el vector normal. Ahora, como estamos en R2, no hay diferencial de área, el diferencial sigue siendo ds. Sigue siendo ds, porque estamos viendo una cosa bidimensional de un teorema tridimensional. Entonces, me falta una dimensión. ¿Qué dimensión me falta faltando aquí? La dimensión que salga de la pizarra. ¿Se fijan? Entonces aquí son solamente curvas, donde aquí tengo vectores normales, vectores normales no a superficies, vectores normales ¿a quién? A la curva.
Alguien me dice, oye, qué raro esto, es normal a la curva. Mi profesor de electromagnetismo me había dicho qué cosa. ¿Qué le había dicho el profesor de electromagnetismo? Que había que calcular el vector producto punto, la normal, ¿a quién? A la superficie. Pero es que esta es una versión bidimensional. Si usted quiere pensar que en realidad hay una superficie, entonces a esta curva debería agregarle una tercera dimensión que sale de la pizarra y ahí podría decir que es una especie de superficie. Pero como no hemos hecho eso, tengo simplemente la normal punto ds. El ds es el largo. El ds es eso. El ds se mide ahí. El ds se mide ahí. Si usted quiere transformar el ds en superficie, tendría que multiplicarlo por el espesor vertical, ¿cierto?, que sale de la pizarra, cosa que en este ejercicio no está hecho. Entonces aquí tengo mi campo vectorial f. Ese campo vectorial f, lo que estoy haciendo es producto punto, la normal, calculando la integral en todo el borde, y esa integral no es la integral del rotacional. Esa integral es la integral de la divergencia. ¿Qué les parece? No hemos hecho teorema de Green, no hemos hecho, teorema de Green sí, no hemos hecho teorema de la divergencia, no hemos hecho teorema de Stokes, pero dentro de Green se están escondiendo dos grandes teoremas que tenemos que demostrar. La próxima semana los vamos a demostrar. Esta semana nos vamos a dedicar a calcular integrales de superficie. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es dar el salto de las curvas a las superficies, para poder entender mejor esos grandes teoremas en el espacio. ¿Les parece? Ya, entonces ahora pongamos aparte integrales de superficie. Integrales de superficie. De hecho, aquí ya hay algunos elementos. ¿Se fijan? Tú ya me preguntabas hace un rato, ¿qué me estabas preguntando allá de las superficies? Sobre la normal, ¿cierto? O sea, ya algunos elementos de la superficie empiezan a aparecer, empiezan a asomarse en el teorema de Green. El teorema de Green, ¿lo habían pensado así, cierto? ¿Me habían dicho que era como el teorema del rotor? ¿Lo habían pensado como teorema de la divergencia? Jamás, ¿cierto? Incluso todavía, si quieren, partamos con superficie allá, les puedo hacer el último ejercicio. Ejemplo del teorema de Green bidimensional. Cuando uno piensa que las cosas son solo bidimensionales, olvida la tercera dimensión y piensa, por ejemplo, en el típico problema de los fluidos. Miren, voy a dibujar aquí el típico problema de los fluidos, donde esto de aquí es como un canal por el cual circula un fluido. Resulta que los fluidos me dicen los mecánicos que son incompresibles, que los campos de velocidades, digamos que aquí está el campo de velocidades, miren, lo estoy dibujando, después aquí se enchuecan porque tienen que ir hacia la cavidad, después por aquí las velocidades son así, y aquí las velocidades, digamos que se vuelven a estabilizar horizontalmente. Los fluidos se mueven dentro de las cavidades de tal forma que el campo de velocidades tiene divergencia igual a cero. Esa cosa me la sopló mi profesor de mecánica de fluidos. Me dijo, los fluidos, el agua, se comportan de tal modo que cuando se mueven al interior de cavidades se cumple que la divergencia del campo de velocidad siempre vale cero. Se parece al electromagnetismo, ¿cierto? Donde el electromagnetismo era la divergencia del campo eléctrico, el que valía cero. Bueno, se aplicó mi fórmula de Green, pero en esta óptica de acá, puedo pensar en este dominio omega. Dominio que tiene esta tapa izquierda. Esta tapa izquierda es una curva gamma 1. Tengo una tapa a la derecha que tiene una curva gamma 2. Y después tengo estas curvas del borde. La de ahí arriba, que la llamo gamma 3. Y esta curva de acá abajo, que la llamo gamma 4. ¿Qué les parece? Ya, entonces, ¿qué dice el teorema de arriba? Dice que si usted calcula la integral sobre omega de la divergencia del campo de velocidades, integral que de hecho vale cero, eso es igual a la integral sobre la frontera del campo de velocidades punto n de s. Pero en realidad la integral sobre la frontera tiene solo dos componentes. Porque en gamma 3 y gamma 4 la velocidad vale... La velocidad aquí... Bueno, hay dos posibilidades. Posibilidad número 1, que la velocidad en las paredes valga 0. O posibilidad número 2, que la velocidad en las paredes tenga dirección de la tangente. Entonces, cualquiera de las dos posibilidades hace que este producto punto v.n en gamma 3 y v.n en gamma 4 valen 0. Entonces, esta integral en realidad es solamente la integral sobre gamma 2. Sobre gamma 2. Digamos que sobre gamma 2 la velocidad apunta hacia la derecha y la magnitud es v2. Entonces, esa integral sobre gamma 2 es
La integral de V2 punto I unitario de Y. La normal es I unitario. Y el elemento de arco es la Y. Así que simplemente V2 punto I unitario según de Y. Más la integral sobre gamma 1. ¿Cuál es la integral sobre gamma 1? Entonces, digamos que aguas arriba, la velocidad es homogénea, ¿cierto? Aquí la velocidad vale V1, esa velocidad es V1, y esa hay que hacerle a producto punto. No me voy a equivocar, cuidado, no me voy a equivocar, por aquí en esto era el campo vectorial punto N. ¿Qué era N? Normal al dominio, normal a la curva, pero que apuntaba hacia afuera del dominio. Entonces, en el lado gamma 1, la normal no apunta hacia la derecha, la normal apunta hacia la izquierda. O sea, es la normal que vale menos I unitario. Y la variable es de Y. Ya, bueno, después depende cómo sea el campo de velocidades, cuánto valen esas integrales. Pero lo normal es suponer que el campo de velocidades en esta zona es prácticamente constante. Es como una cosa típica. Supongamos que la velocidad es constante V2. Supongamos que aquí la velocidad es constante en toda esta altura y vale V1. Las integrales son medias triviales. La integral de V2 queda simplemente V2 punto unitario. Es V2 por dy, queda V2 por la altura de esa. V2 por L2. Digamos que esta altura vale L2. Y después la otra es, si allá la velocidad apunta en la dirección unitaria, este producto es negativo, menos V1, el producto punto vale V1, la integral sale fuera y queda de y, queda V1 punto L1. Ya, ¿qué cosa es eso? Eso vale 0. ¿Lo conocen eso? Del colegio. O sea, V1 por L1 igual V2 por L2. ¿Qué es eso? Hicieron física 0 en el colegio, ¿cierto? O jugaron con el agua en el colegio. ¿No? ¿Cómo se llama eso? Miren, la velocidad 2 por L2 es igual a la velocidad 1 por L1. Esto de aquí tiene nombre, se llama el caudal de agua que fluye por la salida 2 y por la entrada 1. Ahora, si la salida 2 tiene una altura pequeña, su velocidad, la velocidad del agua en esa zona tiene que ser mayor que la velocidad en la otra zona si L1 es grande. O sea, digamos que L1 vale 10 y L2 vale 1. Para que el producto sea constante, la velocidad tiene que ser aquí más grande que la velocidad allá. Eso se llamaba ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad, lo que entra por un lado, lo que entra por la izquierda. ¿Cuánta agua entra por unidad de tiempo acá? Si esto tiene tamaño L1, vale L1 por la velocidad 1. Eso es lo que está entrando como agua por unidad de tiempo. ¿Y cuánto está saliendo? V2 por L2. ¿Y qué dice la ecuación esta de continuidad? Dice que el flujo de agua que entra es igual al flujo de agua que sale. ¿Le resulta algo semi-conocido o no? Ya. Ahora les puedo contar que también busqué si es que habían animaciones de esa ecuación tan famosa y no encontré ninguna. Lo más parecido que encontré a esto, te comentaba a ti, ¿te acuerdas? Lo más parecido que encontraba a eso era la gente que dice, claro que la ecuación de la continuidad es cierta, porque cuando riego en el jardín tengo la manguera donde sale una cantidad de agua. Y si le aprieto el dedito, disminuye el área y por lo tanto al disminuir el área aumenta la velocidad. Falso. O sea, hay una componente que es verdad y una componente que es falsa. Lo que es cierto es que aumenta la velocidad, pero la velocidad, si usted disminuye la sección a la mitad, la velocidad no aumenta al doble, porque en la medida que disminuye el área, también disminuye el flujo a lo largo de la manguera. Porque no hay una constante, no es que el flujo anterior y el flujo nuevo es el mismo. De hecho, podrían ir al límite. ¿Qué pasaría si el L1 fuese 0? ¿Qué pasaría ahí si el L1 vale 0? La velocidad tiende a ¿cuánto? A infinito, pero en realidad como aquí están cambiando las condiciones de borde del problema, lo que ocurre es simplemente que no circula agua. Entonces resulta que el producto de la velocidad por el área vale 0. O sea, el área vale 0, la velocidad vale 0 y el producto vale 0. Porque están cambiando de problema, no es el buen problema. El buen problema es tener como un estanque con una sección grande y una manguera con una sección pequeña y ver a qué velocidad baja el estanque
y a qué velocidad sale el agua por la manguera. Y ahí en realidad el flujo que está bajando por un lado tiene que ser igual al que está saliendo por el otro. Ahí está la continuidad y allí se produce el producto de las velocidades. Donde el área es pequeña, la velocidad es grande, y donde el área es grande, la velocidad es pequeña. ¿Ya? Los estanques bajan a poca velocidad y el agua por el otro lado sale a una velocidad mucho más alta. Eso sí que es verdad. ¿Ah? Compromiso entre las velocidades. Ya, suficiente. Suficiente. Vamos con integrales de, ¿qué les dije? Integrales de superficie. De hecho, no es para que hacerlo con la manguera, basta con que lo hagan con la llave del agua, ¿no? ¿Qué pasa en el lavamano cuando cierran la llave? ¿Aumenta la velocidad o se achica? ¿Por qué? Porque están cambiando las condiciones del problema. Cuando ustedes cierran hasta cero, simplemente no sale agua. El caudal no es constante. No es como eso. Ahí es lo que entra por un lado y sale por el otro en el mismo instante. Ya, vamos con, aparte, superficies. Superficies. Y, entre paréntesis, integrales de superficie. ¿Cuándo tenemos clase auxiliar? Mañana. Mañana van a calcular integrales de superficie. Así que tenemos que ver qué significa una superficie y cómo se calculan las integrales. Primero, una definición. ¿Qué es una superficie? Bueno, en las superficies pasa algo análogo a lo de las curvas. Las definiciones originales, las iniciales, son un poquito ambiguas. Y poco a poco uno empieza a ponerle condiciones hasta que la definición queda bien. La primera definición es esta. Miren, las superficies las voy a anotar con la letra S griega. ¿Les parece? Las superficies las denoto con la S griega, que es sigma. No son sumatorias, son superficies. ¿Les parece? Esa es la letra S mayúscula griega. Ya. Entonces, subconjunto de R3. Las superficies en R3. Ese subconjunto es una superficie. Si les molesta la letra sigma griega, también pueden anotar las superficies con la letra S latina. Pero no me gusta porque más adelante cuando integremos van a aparecer los elementos de superficie. Y los elementos de superficie se me confunden a mí. O sea, la S grande se me empieza a confundir rápidamente con la S chica. ¿Y cuál era la S chica? Elementos de arco. Entonces, no, prefiero separar bien las aguas, ¿cierto? Las superficies las hago con griegas y las curvas con letras normales. Así que sigma es una superficie, sí, bueno, igual que las curvas. Si existe, ¿se acuerdan en curvas? ¿Qué era una curva? Existía una parametrización que la genera completamente. Aquí lo mismo. Si existe una función R que tiene un dominio, pero la diferencia es que en las curvas la R tenía por dominio unidimensional. En las superficies el dominio es un dominio de subconjunto de R2. ¿Se fijan? No es un subconjunto de R, es un subconjunto de R2. A valores en R3, por supuesto. Si quieren las variables, vamos a decir que son las variables U, B. Entonces, a cada U, B le asocia el vectorcito R, vectorcito de U, B. Y si quieren para hacer ejercicios, pueden pensar que ese vectorcito R de U, B tiene componente X, que depende de U, B, Y, que depende de U, B, y Z, que depende de U, B. Las superficies las vamos a estudiar en R3. ¿Por qué no estudiamos las superficies en R2? Ya, porque R2 es justamente la idea de la superficie, que son dominios de R2 que han sido transportados a R3. Dominios de R2 que se quedan en R2 son dominios de R2 nomás, no tienen mucha más gracia. Si vienen ahí, quedan viviendo en el mundo de Green. Estas son superficies en el espacio. Superficie en el espacio. Ahora, no les puedo hacer ningún dibujo porque las superficies, así como están escritas allá arriba, pueden ser horribles. Les podría decir que un dibujo de una superficie es... no, ni siquiera sé. Les podría decir que el dibujo de la superficie es... no sé, cualquier cosa. Porque en esas funciones R pueden esconderse cosas horribles. Horribles. Obviamente, observación, R se llama... Ayúdenme, porque esto igual que curvas. Parametrización.
parametrización de la superficie. Ah, me faltó algo. Creo que me faltó algo de la definición. Ah, ya ahora me di cuenta. Es porque faltaba algo. Existe la función R, pero ¿qué con qué gracia tiene la R? Bueno, que cuando ustedes calculan R de todo el dominio D, eso es la superficie. Obviamente, el conjunto imagen de la parametrización R es la superficie que yo estoy tratando de describir. Ya, pongámosle apellidos. Primer apellido. Diremos que la superficie es suave. Primer apellido. Diremos que la superficie es suave. Sigma es suave. Ayúdenme. Si repasemos curvas en el camino. ¿Cuántas las curvas eran suaves? Si existe una parametrización que sea de clase C1 con derivadas continuas. Entonces, aquí la superficie es suave si existe una función R que sea de clase C1 en su dominio D. En su dominio D. Ahora, esas todavía no las puedo dibujar porque esas todavía pueden ser semi-horribles. Pero aquí puedo decir algunas cosas. Puedo decir que si usted toma un punto U sub 0, B sub 0 de D, ¿cierto? La función R tiene por dominio todo el dominio D. Tomo un punto de coordenadas U sub 0, B sub 0 de D y pienso en mover una variable. Entonces tomo la letra U, la muevo y pienso en la función que a cada U le asigna R de U, B sub 0. ¿Qué truco hicimos ahí? Dejamos la letra B fija y movimos solamente la letra U. Bueno, cuando usted hace esas cosas, eso es una parametrización de algo. ¿Cómo se llamaban esas cosas cuando tenía R que dependía solo de un parámetro en R? Esa es una curva. Y dada que la parametrización es suave, esta es una curva suave. R es suave. Ahora, si lo hace con V, donde dice ahora voy a mover la otra, esto es a cada V le asocia R de U sub 0, B. Esas son curvas. Son curvas suaves que viven ¿dónde? Que viven en la superficie, en sigma. ¿Cierto? Porque el conjunto imagen es cuando usted pone todos los U y ahí van a generar todos los R de U, B y eso está en sigma. Así que el conjunto imagen está en sigma. Son curvas en sigma. Ya, pero saben ustedes que en curva ahí tenemos más herramientas. ¿Nos interesan siempre las curvas suaves? Ah, de las curvas en realidad nos importan más bien cuando las curvas son regulares. Entonces, vamos hacia allá. Son curvas suaves que viven en sigma, de vectores tangentes. ¿Cuáles son sus vectores tangentes? Si esta es una curva, ¿cuál es su vector tangente? La función que a cada U le asocia R de U constante. ¿Cómo calculo el vector tangente? Derivo con respecto al parámetro. Pero como en estricto rigor esta es una función de dos variables, derivo con respecto de las dos variables con respecto a la primera. Acá en el segundo caso, de las dos variables derivo con respecto a la segunda. Entonces los vectores tangentes a esas curvas son la derivada del vector R con respecto a U, en el punto U sub 0, B sub 0, y la derivada del vector R con respecto a la variable B en el punto U sub 0, B sub 0. Ya, y ahora díganme ustedes, ¿qué le piden a todo esto para que la curva resultante sea regular? Que esas derivadas nunca se anulan, ¿cierto? Que esa sería una cosa interesante. Entonces, ya, vamos con el punto siguiente. La superficie sigma es regular si existe una parametrización R. Pero hay que además agregarle que sea de clase C1. ¿Se acuerdan que también las curvas hay que poner que no solamente fuesen la derivada no se anule, sino que además la derivada tenía que ser más que continua, tenía que ser, ¿cuál era la palabra fea? Uniformemente continua. Entonces quiero decir que, claro, esta parametrización no me basta con que la derivada sea continua, tiene que ser uniformemente continua. Ahora, eso lo voy a notar simplemente diciendo que es de clase C1 en D barra. C1 en D barra significa que es continua, pero además la derivada es continua en el cerrado. Y contiene en el cerrado implica uniformemente continua.
Entonces, uniforme. Ahí está la continuidad uniforme. Ya, si quieren esa cosa, tómenla ahí para que no quede mal puesto en el video solamente, pero a libertad no la vamos a usar tantísimo, salvo en alguna demostración que no vamos a hacer. Entonces, existe una función R tal que, pero falta algo más. No basta con eso. Tal que, ¿qué van a decir? Tal que estos vectores tangentes. Tal que estos vectores tangentes. ¿Cuál es la primera idea? Que estos vectores tangentes, para que las curvas sean regulares, que estos dos vectores tangentes nunca se anulen. Entonces, en cada punto siempre van a haber dos vectores tangentes de largo distinto de cero. Pero hay que pedir algo más, algo más. En el caso de superficies hay que pedir algo más. Entonces, miren, en la superficie, y ahí vamos a poder hacer dibujitos. Todavía no hay ningún dibujo en la pizarra. Entonces, la idea es que hay dos vectores, dr de u, dr de b, en el punto. Ambos distintos de cero. Pero lo que no puede ocurrir es que estos dos vectores sean paralelos. Ojalá perpendiculares, sería lo ideal que fuesen perpendiculares. ¿Se acuerdan de nuestro sistema de coordenadas curvilíneas? Donde habían tres vectores que eran LI. Bueno, aquí en el caso de superficies hay que pedir que cada uno de que este nunca valga cero, que ese nunca valga cero y que además nunca sean paralelos. Entonces, para pedir todo eso, basta con decir que los dos vectores son LI entre sí. En el LI va implícito distinto de cero. Distinto de cero. Este no es combinación de este, ni este combinación del otro. Entonces, tal que los dos vectores anteriores, de R a de U y de R a de B, sean linealmente independientes para todo U, B en el dominio D. Incluso de barra, porque las derivadas existen hasta el borde, así que las extiendo hasta el borde en forma exagerada y ahí tengo que eso sea LD. Ya, entonces ahora sí podemos hacer casi un dibujo, tal vez una cosa previa. ¿Se acuerdan que esos vectores son tangentes? Y tengo dos curvas tangentes. Si tengo dos curvas tangentes con dos vectores que son distintos de cero y LI entre sí, que hacen en R3 dos vectores tangentes. ¿Son una base? No, dos vectores, perdón, LI. ¿Qué hacen dos vectores LI en R3? Dos vectores LI en R3 forman siempre un plano. Un plano. Ahora, como están formados por vectores tangentes a las curvas, entonces ese plano es tangente a la superficie. Es un plano tangente a la superficie. Ya. Entonces, pongamos aparte, estos dos vectores forman un plano tangente a la superficie en cada punto. Estos vectores forman un plano tangente a la superficie en cada punto. Y ahora sí que puedo hacer mi dibujito. De hecho, lo voy a correr hacia la derecha porque voy a dibujar el dominio. Voy a decir que el dominio de la función es R2, U, V. V, ahí está, ese es el dominio D. Y la función R, ¿qué es lo que hace? La función R agarra ese dominio bidimensional, lo estira, lo enchueca y lo inyecta en R3. Y en R3 queda una cosa como esa. Si usted toma un punto, voy a decir que ahí está el dominio D, toma un punto cualquiera por aquí, se genera un punto de la superficie. Si usted mueve la letra U, dejando la letra B fija, eso fue lo que hicimos allá, ¿cierto? Dejamos la B fija y movimos solo la U. Si usted en el dominio D deja la B fija y mueve solo la U, la imagen de eso es una curva acá. Ahí, una curva. Ya, no sé en qué dirección va la curva. Si uno mueve solo la letra B, entonces mueven solo la componente vertical, eso genera otra curva, pero que no es paralela con la primera. Una curva por allá. Ya, la primera tiene un vector tangente. La segunda tiene un vector tangente. Ya, tal vez me debería haberle puesto un poquito más inclinado, ¿cierto? Voy a decir que la segunda curva va por allá, miren, ahí. Ahí, para que tenga un vector tangente así, chuequecito. Este es el dr a de u. Esta de aquí es el dr a de b. Y esos dos vectores tangentes forman un plano infinito, ¿cierto?
El plano es infinito, no la superficie, y ese plano es tangente a la superficie. Entonces, ahí me puedo imaginar un plano tangente a la superficie. Ya, la ecuación de ese plano, ¿se sabe la ecuación del plano? O el plano tangente, que es el plano que parte del punto R de U sub 0, B sub 0. Y hay que sumarle lambda veces el primer vector generador del plano, que es de R de U, en el punto U sub 0, B sub 0, más mu veces el segundo vector, que es de R de B, en la dirección, en el punto U sub 0, B sub 0, donde el lambda y la letra mu son parámetros que se mueven en R. Esa cosa es la ecuación del plano. De hecho, eso se llama, ¿cómo se llamaba eso? La ecuación paramétrica del plano, donde me dan un punto, vector de posición, y me dan dos direcciones. Me muevo al punto aquel, ese es el punto R de U sub 0, B sub 0, y después me muevo tanto como yo quiera en la dirección de U de R y tanto como yo quiera en la dirección de U de B, y eso, cambiando los ponderadores lambda y mu, genera un plano completo, el cual es tangente. Ya, a lo mejor podría haber dibujado un plano tangente por acá. Miren, ahí está la curva, a lo mejor por aquí el plano tangente es más simpático porque se alcanza a ver. Es un plano que es tangente a la curva. No tangente a la curva, tangente a la superficie. Ahora, cuando me hablan de planos, más que los vectores tangentes, es más simpático describir un plano por su vector perpendicular. Cuando uno tiene un plano con dos vectores tangentes, más que hablar de un plano con dos vectores tangentes, uno dice, tengo un plano en esa dirección, ya eso genera un plano. Conviene describir el plano por su vector perpendicular. ¿Cuál es el vector perpendicular al plano? Aparte, el vector perpendicular al plano es perpendicular al plano. Es el producto cruz de R de U, cruz de R de B. Ahora la gran pregunta es, ¿ese producto cruz puede dar cero? ¿Cuándo el producto cruz es cero? Bueno, cuando uno de los dos componentes es cero. En este caso ninguno es cero porque son el vector SLI. ¿Y en qué otra posibilidad los productos cruces dan cero? Cuando son paralelos. Como estamos pidiendo que la superficie es regular y estos son LI, estos dos vectores no son paralelos. Y si no son paralelos, este producto cruz es diferente de cero. Si es diferente de cero, este vector perpendicular no es tan simpático. Es más simpático el vector perpendicular unitario. El vector perpendicular es ese, cuya representación unitaria es, ¿cómo se transforma eso en unitario? Dividido por la norma, ¿cierto? Entonces, cuya representación unitaria es el famoso vector n unitario. Ya, ahí parece que se parece a lo que hicimos hace un rato. N unitario es de R de U, cruz de R de B, y eso tengo que dividirlo por la norma de dicho vector, es decir, de R de U, cruz de R de B. Ya, ¿qué les parece? ¿Somos capaces de hacer todo eso? Sí, ahí está. Ya. ¿Un ejemplo? Ya, ejemplo. A ver si estamos entendiendo. Ahora, lo difícil en las superficies, igual que en las curvas de hecho, es cuando me describen la superficie o la curva en forma conceptual y me piden encontrar la parametrización. Lo que es fácil es que me den la parametrización y me digan trabaje con ella. Como este es el primer ejercicio de superficie, voy a hacer un ejercicio en el cual les voy a dar la parametrización. Pero después cuando uno vea la parametrización va a decir, en realidad cuando me aparezca esta superficie de nuevo la voy a parametrizar así, etc. Entonces, ejemplo, la siguiente parametrización. R, que depende de U, B, es la superficie con las siguientes ecuaciones. A ver si encuentran algo parecido. U coseno de B. U seno de B. ¿Qué les parece eso? Es un ejemplo. Los parámetros son U y B. Y la parametrización es X es U coseno de B. Y es U seno de B. ¿Qué están viendo ahí? ¿Están viendo como las coordenadas polares? ¿Cierto? El R coseno de teta y el R seno de teta. Claro, en realidad podría haber dicho que los parámetros no son U y B, sino que son ρ y teta.
¿cierto? Y falta decir quién es z. Bueno, como es un ejemplo, simplemente voy a decir que u vale, o que z vale u. Ahí está. Esa es mi parametrización. Donde u varía entre 0 e infinito. Y v varía entre 0 y 2pi. Ahí lo tienen. ¿Se parece a algo conocido? Sí. ¿Qué cosas pueden decir? No sé, no mucho. Calculemos los vectores del vector normal. ¿Cuánto vale dr de u? Mejor, página siguiente. ¿Cuánto valen las derivadas? Mientras lo masticamos, calculen. Lo que me van a preguntar siempre, encuentra dr de u, dr de b, el vector normal. Es todo lo que sea de superficies. Así que, en buena cuenta, aquí se transformó un problema de calcular derivadas. De R a de u. ¿Cuánto vale dr de u? Dr de u vale... ¿Lo ven? Coseno, seno, 1. Ahí, eso es. Coseno de b, seno de b, 1. Listo. ¿Cuánto vale dr a de b? Menos u por seno, ¿cierto? Menos u seno de b, la derivada del coseno vale menos seno, la derivada del seno vale u coseno de b, y la tercera, 0. ¿Serán LI? ¿Serán LI? Bueno, podrían decir, a ver, veamos el primero, veamos el segundo, veamos el primero es 0, veamos el segundo es 0, veamos si son o no son paralelos. No, lo mejor es hacer el producto cruz. Hacer el producto cruz y al tiro producto cruz, si el producto cruz es 0, se terminó. ¿Cuánto vale el producto cruz? Entonces, de R a de U, cruz de R a de B. Ya, y sabemos hacer productos cruces, ¿cierto? Ya, vamos a escribir aquí, ¿qué cosa? En la primera línea. La componente, o sea, vamos a escribir la componente 1, ¿cierto? Entonces, para escribir la componente 1 hay que agarrar el primer vector y el segundo vector y tomar de esta de aquí la componente 2 y de ese la 3, ahí están. 0 menos la cruzada al revés, o sea, menos u coseno de b. Ya, ahora calculemos la componente 2. Ayúdeme, ¿cómo se hacía la 2? Tomo la 3 con la 1. Ahí están. ¿Eso cuánto da? Menos u seno de b. Y eso hay que restarle el producto al revés. Nada, o sea, menos u seno de b. Ya, y ahora la componente 3. ¿Cómo era la componente 3? 1, 2. 1, 2. ¿Cuánto queda eso? U coseno cuadrado. Menos eso. Más u seno cuadrado. O sea, u. Listo. ¿Cuánto vale la norma? Del dr a de u, cruz dr a de b, para ver si es que eso es o no es 0. ¿Cuánto vale la norma? Elevado al cuadrado. U cuadrado coseno cuadrado. U cuadrado seno cuadrado, o sea, u cuadrado. Y elevado al cuadrado aquí les queda 2u cuadrado. Raíz cuadrada. Raíz de 2 veces u. ¿Es 0? Podría ser 0. ¿Cuándo sería 0? Cuando u valga 0, en el origen. Claro, bueno, hay que trabajar para que eso sea una cosa realmente regular. Hay que trabajar con u distinto de 0. Ya, ahí tengo mi vector u. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Lo sé graficar? ¿Qué es todo esto? Ya, entonces algunas observaciones. ¿Empezaron a ver un poquito mejor de qué se trataba? ¿Qué me dijeron? Que que x era u coseno de b. X era u coseno de b. ¿Qué me dijeron? Que y era u seno de b. ¿Qué les daban ganas de hacer al tiro con esas dos? Elevar al cuadrado. ¿Cierto? Es decir, x cuadrado más y cuadrado es x cuadrado más y cuadrado es igual a u cuadrado. Entonces me estoy dando cuenta de que es... Ahora, si quisiera graficar la superficie es tal que para cada u, las variables x y y forman una circunferencia de radio u. Ya, y ese u se relaciona como con la otra componente. Allá abajo está. Esa u vale z. La última componente es z igual u. O sea, en realidad ese u cuadrado es z cuadrado. O sea, dicho de otro modo, son circunferencias cuyo radio vale z.
¿Cómo es posible que el radio de las circunferencias crezca proporcionalmente a la altura? Ya, ahí creo que podemos hacer un gráfico. Son circunferencias, sabemos graficar circunferencias. En el plano X sí, pero ojo, a distintas alturas Z. ¿Cuál es el radio de la circunferencia? Para Z igual 0, el radio vale 0, que es justamente donde la curva la superficie no es regular, claro. Ahí todo se confunde en un punto. Pero salvo el Z igual a 0, las curvas estas son distintas circunferencias, cuyo radio, ¿cuánto vale ese radio? ¿Cuánto vale ese otro radio? ¿Cuánto vale ese otro radio? El radio de cada circunferencia va creciendo en la misma proporción en la que va creciendo Z. Entonces creo que podemos hacer un gráfico un poquito mejor que eso. ¿Cómo es el radio en función del Z? En la medida que Z crece, el radio crece. Crece linealmente con Z. ¿Qué curva es esa? ¿O qué superficie es esa? Perdón, no, ¿qué curva? Es un cono, ¿cierto? Un cono de semiángulo pi-cuartos. ¿Lo ven? Ya, así que uno podría decir, miren, en realidad ese cono está parametrizado, pero en estricto rigor la ecuación de ese cono cartesiana es x cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado. Esa es la superficie cono donde z mayor o igual que 0. Esa ecuación, si no pongo z mayor o igual que 0, se me da vueltas abajo y me generan dos conos. Uno para z positivo y otro para z negativo. Ya, así que esa primera ecuación conviene conocerla. Cada vez que van x cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado, eso es un cono. ¿Qué pasa si en un ejercicio ven x cuadrado más y cuadrado igual z? Eso significa que el radio es raíz de z. ¿Cierto? O sea, el radio ya no crece linealmente con z, sino que crece como raíz de z. ¿Y cuál es la función raíz de z? Raíz de z. Aquí está la letra z. Ahí está la letra z. Raíz de z. Entonces, raíz de z, claro, si ese es el radio, y como todo esto es simétrico, lo dibujan hacia el otro lado, y esta cosa es una linda taza de café, ¿no? Z igual x cuadrado más y cuadrado es un, apréndanselo, es un paraboloide. Paraboloide. Si de hecho lo miran, por ejemplo, se preguntan, oye, cuando y vale 0, si me muevo solo en el plano xz, si aquí pongo y igual 0, ¿qué queda? Z igual ¿cuánto? Z igual x cuadrado. ¿Y qué es esa ecuación z igual x cuadrado en R2? Es una parábola. Z igual x cuadrado. ¿Qué están dibujando la cosa al revés? El radio es raíz de z, no z igual raíz del radio. Tú quieres que estás tratando de dibujar esta superficie que no aparece en ninguna parte, pero ¿cuál será esa? ¿Ya? Esa debería ser algo así como x cuadrado más y cuadrado igual z a la cuarta. Para que el radio al cuadrado sea z a la cuarta, o sea, el radio igual z al cuadrado. El radio lo mido hacia allá y el z hacia arriba. Y ahí el radio es cuadrático respecto de z. ¿Cierto? Aquí el radio es raíz de z. Si mi variable independiente es z, el radio es la raíz cuadrada. Miro la raíz cuadrada así. O miro la raíz cuadrada así, pero bueno, ustedes tienen mejor agilidad que yo para mirar. O si no, véanlo al revés. Z en función de x cuadrado. ¿Cuál es la si y igual 0, ¿cuánto vale z? X cuadrado. Y si z igual x cuadrado, ¿eso no es una linda parábola? ¿Cómo se llama la superficie? Se llama un paraboloide. Bueno, ese sería uno aparte, no era el que no me estaban dando aquí. El que me dieron aquí es este. ¿Y el vector normal hacia dónde apunta? Ahí está el vector normal. ¿Tiene sentido que tenga menos u, menos b, más u? No escribimos el vector normal unitario. ¿Cuál es el vector normal unitario? Eso de ahí hay que dividirlo por u. Se muere la u y dividirlo por raíz de 2. 1 partido por raíz de 2 veces menos coseno de b menos seno de b y 1. O sea, me paro en un punto como ese, tengo que dibujar el vector que obtiene componente z, 1. Y hacia el
¿Conocen el coseno como seno? ¿No era el rho unitario ese? Pero tiene menos y menos. Así que ese es como el menos rho unitario. O sea, es hacia arriba y hacia acá. El vector normal, ahí lo tienen. Es el vector normal que apunta hacia el eje del cono. ¿Ven? Eso lo hemos calculado. Ahora, si usted quiere que el vector normal apunte hacia afuera, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar los roles de U y B. Hacer el producto de cruz al revés. O sea, puedo generar la normal en un sentido o la normal en el otro. ¿Les parece? Ejemplo. Ya, hagamos la integración en 5 minutos para que puedan hacer ejercicios mañana en su clase auxiliar. ¿Cómo se integran funciones en superficies? Pongamos aquí. Bueno, me interesa solamente calcular el área de una superficie. El área de una superficie. Y después se me va a dar un campo escalar, multiplico por el campo escalar. Igual que en las curvas. Área de una superficie. Área de una superficie. No cualquier superficie. De una superficie simple y regular. Ya, ahí le puse apellidos extras porque si no las cosas tal vez no converjan, ¿cierto? Igual que en las curvas. Entonces, ¿cómo lo hacíamos en curvas? ¿Cómo calculamos el largo de la curva? Rectificando. Rectificando, ¿cierto? Entonces aquí es casi como rectificar, pero hay más variables. Entonces quiero aprovechar este dibujo. De hecho está bastante feo mi dibujo, así que a ver si lo podemos mejorar. Ya voy a dibujar mis ejes. Voy a decir que, miren, lo que voy a hacer es trazar más rectas verticales en mi dominio D y más rectas horizontales. Y lo que vamos a hacer es decir que voy a calcular el área de la imagen de cada uno de los rectángulos del dominio D. El dominio D lo divido en rectángulos, rectángulos de un cierto ancho de una cierta altura. El ancho es delta U. El alto es delta B. Y cada uno de estos rectangulitos, voy a marcar uno ahí, cada uno de esos rectangulitos tiene su imagen. Entonces, cuando divido el dominio D en muchas curvitas horizontal y vertical, la superficie va a quedar algo así como una superficie dividida en curvas que van en un sentido y curvas que van en el otro. Y me interesa para cada una sección achurada, esa de ahí, por ejemplo, es esta zona de ahí, donde este punto lo voy a llamar punto a este punto de aquí lo voy a llamar B, a ese punto de arriba lo llamo C, y a este de aquí lo llamo D. ¿Les parece? Y vamos a decir que la superficie, el área de la superficie, el área de sigma, por definición es, ¿qué hay que hacer? Hacer una partición en el dominio D. Para cada rectangulito del dominio D, ver cuál es su imagen y calcular el área de esta regioncita. Sumarla con el área del vecino, con el área del vecino, el área del vecino, hasta que llegue casi a los bordes. Cuando llegue a los bordes, eso no los voy a tomar. Voy a considerar solamente esta cosa que va ahí, miren. No sé, bueno, ahí terminó. Allá. ¿Cómo se llamaba eso en integración? Esto que estoy dibujando ahí. Pero no, son rectangulitos que se fijan que no siempre llegan hasta la misma altura. Depende, lo que tengo que hacer es no salirme del dominio nada más, pero tratar de acercarme lo máximo posible al borde. Eso de ahí se llamaba una... bueno, ahí depende. Yo la llamaba figura. Una figura, ese conjunto de rectangulitos que tiene... Y claro, cuando hago la integral, ¿cierto? La integral va a dar una especie de suma inferior de la integral. Pero lo que voy a decir es que vamos a calcular el límite, igual que en rectificación, cuando el máximo de los delta U o delta B, que es algo así como la norma de la partición, tienda a cero. Esa cosa la hemos hecho casi siempre, ¿cierto? En el caso de la curva era simplemente la norma de la partición. Aquí es la norma en el eje de las X o en el eje de las Y, U y B. Y acá adentro voy a poner la sumatoria sobre todos los rectangulitos que están incluidos en el dominio D. O sea, sumo ese rectangulito, no, pero no los rectangulitos. Voy a sumar las áreas de las... Entonces aquí voy a poner el área de la imagen R del rectangulito R. Esta cosa que está ahí, esa cosa de allá, es la imagen vía la función R del rectángulo de acá de la izquierda. Esto que está acá es el rectangulito R. ¿Qué les parece eso?
¿Se ve razonable? En buena cuenta lo que estamos haciendo es sumando todos estos rectangulitos, salvo eventualmente que me faltaran algunos del borde, ¿cierto? Esto no tiene por qué terminar aquí tan recto, esto termina donde termina y me está faltando un pedacito. Pero la idea es que ese pedacito va a tender a cero cuando estas particiones tiendan a cero. Y voy a recuperar algo así como el integral. Es como una suma de Riemann. Ya, pero ahora, ¿cómo calculo el área de esta cosa? ¿Cómo calcula el área de esa cosa? Ya, entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto vale esa área? Ah, no la alcanza a calcular. ¿Y van a hacer algún cálculo mañana? Entonces, voy a decir que vamos a demostrarlo el día jueves. Ya, pero el truco aquí es el siguiente. Es que el punto A, miren, el punto A es R de U0, B0. El punto B, ¿quién es B? Es R de U0 más delta U, B0. El punto C es R, ¿de cuánto será ese? Ese será de U sub 0, donde se mueve solo la otra variable, B sub 0 más delta B. Entonces, aquí vamos a usar cálculo diferencial. Ahí voy a usar cálculo diferencial. Y vamos a aproximar eso, como tenemos que hacer una cosa en un minuto, voy a decir que esto se parece, es el punto A más A, se parece, de R de U, multiplicado por delta U. ¿Qué les parece esa aproximación? Este es como el punto A más de R de B por delta B. ¿Tendrá sentido eso? Ya. Entonces, el área que hay que calcular de A a B de esta cosa se ve como el área del paralelogramo formado por estos dos vectores. Y el área del paralelogramo formado por esos dos vectores vale, ¿cuánto vale el área de un paralelogramo? Vale, esta cosa es la norma del producto cruz de R de U, cruz de R de B, por delta U, delta B. Ya, si esa cosa la pudiéramos justificar el día jueves sería fantástica. Y una vez que uno justifica eso, si esa área vale esa cosa, ¿a cuánto converge la sumatoria? Converge simplemente a la... Eso como dado que no hemos justificado nada, lo vamos a hacer el día jueves. Pero para que tengan una formulita, lo que hay que hacer es calcular la integral sobre D de esa norma de R de U, cruz de R de B. El producto cruz es el que mide el área. Y cuando toman el límite, no queda delta U, delta B, sino que queda de U de B. Ya, ahí tienen una fórmula para calcular el área. Y si quieren calcular el integral de una función f, multiplican eso por el área. Y esa esta cosa de acá adentro, a la que le vamos a llamar, ¿cómo le vamos a llamar a esa? El elemento de área, D sigma. Para que puedan calcular algún integral mañana en la clase auxiliar. ¿Les parece? Mañana practican eso y yo les rejustifico, rehacemos el calculito del día jueves de por qué se llega a esa formulita. Sería todo, se nos pasó la hora.